Hola, les vamos a presentar el tema de la importancia de los valores en los procesos históricos del mundo y México, presentado por Natalia Belén González González y por Nareli González Trejo. Hoy en día vivimos en un mundo donde los conflictos sociales, económicos y políticos siguen presentes. Sin embargo, la historia nos enseña que muchas de estas problemáticas surgen cuando se olvidan valores fundamentales como el respeto, solidaridad, responsabilidad y la cooperación. En este video analizaremos cómo la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial estuvieron relacionados con la ausencia o búsqueda de estos valores y qué legado dejaron en la sociedad actual. Comenzamos. ¿Qué son los valores y por qué son importantes? Los valores son principios que orientan el comportamiento humano y permiten la convivencia social. El respeto implica reconocer la dignidad y los derechos de los demás. La solidaridad significa apoyar a otros en situaciones de injusticia. La responsabilidad se relaciona con asumir las consecuencias de las decisiones, y la cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. Cuando estos valores se ignoran en la política, la economía o las relaciones internacionales, la sociedad entra en crisis, como ocurrió a inicios del siglo XX. Revolución Mexicana 1910 a 1920. La lucha por el respeto y la responsabilidad social. Durante el Porfiriato, México vivió un crecimiento económico que benefició a unos pocos, mientras la mayoría de la población campesina y obrera carecían de derechos básicos. La concentración de tierras, la represión política y la explotación laboral reflejaban una profunda falta de respeto a la dignidad humana. La falta de responsabilidad del Estado ante las necesidades sociales provocó un levantamiento armado encabezado por diversos líderes, como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Pancho Villa, quienes buscaban justicia social y democracia. El análisis de estos valores es que la Revolución Mexicana demuestra que cuando un gobierno no actúa con respeto ni responsabilidad, los derechos de su pueblo, el conflicto se vuelve inevitable. Su mayor legado fue la Constitución de 1917, que incorporó derechos laborales, educación política y reforma agraria, sentando las bases para una sociedad más justa. Revolución rusa, 1917. La solidaridad como motor del cambio social. En Rusia, el régimen zarista mantenía un sistema político autoritario que favorecía a la aristocracia y dejaba a la mayoría de la población en pobreza extrema. La Primera Guerra Mundial agravó esta situación, provocando escasez de alimentos y crisis económica. Ante estas condiciones, los trabajadores, campesinos y soldados se organizaron en consejos llamados soviets, demostrando una fuerte solidaridad social y cooperación colectiva para derrocar al régimen. La Revolución rusa evidencia cómo la unión y cooperación del pueblo pueden transformar un sistema injusto. Sin embargo, también muestra que cuando no se respeta la diversidad de opiniones, los procesos revolucionarios pueden derivar en nuevas formas de autoritarismo. Primera Guerra Mundial, 1914-1918. La ausencia de corporación y respeto entre naciones. La Primera Guerra Mundial fue el resultado de tensiones acumuladas entre las grandes potencias europeas, caracterizadas por el nacionalismo extremo, el imperialismo y la carrera armamentista. La falta de cooperación internacional y el irrespeto a la soberanía de los países provocaron un conflicto sin precedentes en el que murieron millones de personas, tanto soldados como civiles. El análisis de los valores fue que este conflicto demuestra que la irresponsabilidad política y la falta de diálogo entre naciones puede tener consecuencias devastadoras a nivel mundial. La guerra dejó una profunda crisis económica, social y moral.
y sentó bases para futuros conflictos. Y en comparación de los procesos históricos, aunque la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial ocurrieron en contextos distintos, comparten causas similares: desigualdad social, abusos de poder y ausencia de valores fundamentales. Mientras México y Rusia enfrentaban conflictos internos por justicia social, Europa vivía una crisis internacional por falta de cooperación entre estados. Estos procesos se influyeron entre sí, ya que la guerra debilitó economías y gobiernos, facilitando el surgimiento de movimientos revolucionarios. Reflexión actual. ¿Qué nos enseña la historia? La historia nos deja una enseñanza clara. Los valores no son solo principios morales, sino herramientas para prevenir conflictos. El respeto, la solidaridad, la responsabilidad y la cooperación siguen siendo fundamentales para resolver problemas actuales, como la desigualdad, la violencia y los conflictos internacionales. En conclusión, la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial no fueron hechos aislados ni simples conflictos armados, sino procesos históricos complejos que ocurrieron como consecuencia de profundas desigualdades sociales, abusos de poder y sobre todo de la ausencia de valores fundamentales en la organización de sociedades y en las relaciones entre estados. En el caso de la Revolución Mexicana, la falta de respeto a los derechos del pueblo y la irresponsabilidad de un gobierno que priorizó los intereses de unos pocos provocaron un levantamiento social que buscaba justicia, libertad y libertad. La Revolución Rusa, por su parte, mostró cómo la solidaridad y la cooperación entre sectores más vulnerables de la sociedad pueden convertirse en una fuerza poderosa de transformación. Sin embargo, también nos deja una lección importante: cuando los procesos de cambio no respetan la diversidad de ideas ni los derechos individuales, los ideales iniciales pueden perderse y dar paso a nuevas formas de expresión. En la Primera Guerra Mundial evidenció de manera dramática las consecuencias de la falta de cooperación, diálogo e irresponsabilidad entre las naciones. Las decisiones tomadas sin considerar el valor de la vida humana llevaron a una crisis global que afectó no solo a los países involucrados, sino a todo el mundo entero. Finalmente, estudiar estos acontecimientos nos invita a reflexionar sobre nuestra realidad actual. Los problemas que enfrentamos hoy, como desigualdad social, violencia, conflictos entre naciones, pueden prevenirse si aprendemos de las lecciones del pasado y ponemos en práctica estos valores en nuestra vida cotidiana, en la escuela, comunidad y en la sociedad. La historia nos enseña que el verdadero cambio comienza cuando los valores humanos guían nuestras acciones y decisiones.